Buenos días a todos, es un placer tenerlos de nuevo en un Café con Ana Webinars. Hoy continuamos con nuestro recorrido por el camino del artista, en donde venimos desde hace varias semanas explorando el universo de la creatividad. Hemos tenido la oportunidad de, en un primer acto, tuvimos la oportunidad de deslumbrarla, de revisar la creatividad desde el punto de vista de la comunicación, entendiendo cómo se pueden crear mensajes que inspiran. En un segundo momento exploramos juntos cómo se puede entender la creatividad desde el universo de la espiritualidad. Y en ese webinar en especial fuimos en un conversatorio con nuestra invitada especial, entendiendo que en esencia todos somos creativos, solo hace falta que conectemos con nuestra verdadera esencia de creatividad pura. En un tercer momento tuvimos una invitada especial para hablar de cómo estimular la creatividad de los niños, y como parte de este recorrido que venimos haciendo por el camino del artista, hoy tengo una invitada muy especial con nosotros, Olga Barrios. Gracias por aceptar esta invitación. Voy a contarles un poco de Olga. Olga es coreógrafa, maestra y bailarina colombiana. Ha trabajado en compañías de danza, teatro y proyectos multidisciplinarios en Colombia, Canadá y Estados Unidos. Es máster en Bellas Artes, Coreografía y Dramaturgia de Danza de la Universidad de York de Toronto, Canadá. Es cofundadora y directora artística de Vanguardia Dance Projects Canadá, un colectivo que promueve la presentación de artistas latinoamericanos en Canadá. Como maestra, Olga ha enseñado en San Francisco, New Jersey, Montreal y Toronto, Hamilton, Kitchener. ¿Cómo se pronuncia eso? Kitchener. Está bien, así como dice. Así como también en varias ciudades de Colombia. Actualmente es maestra en la Universidad de Atlántico y la Universidad del Magdalena y trabaja con proyectos independientes entre Colombia y Canadá. Si ustedes quieren conocer más del trabajo que desarrolla Olga, pueden visitar su página web en olgabarrios.com. Y con esta breve interrupción voy a invitar a este café agradeciendo, sin antes agradecer la presencia de Olga con nosotros. La idea es que vamos a hacer un conversatorio muy tranquilo, compartiendo un delicioso café para vamos a bajar a Olga del escenario, vamos a llevarla al salón de clases y que nos muestre cuál es la magia que ocurre antes de esa puesta en escena, entender un poco qué se da en esos procesos creativos, aprovechando toda su trayectoria profesional como una gran artista. Olga, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Anita, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación pues, a este café. Yo voy a tomar agüita porque tengo calor, porque estoy en Santa Marta. Entonces el café me acaloró un poquito más, entonces voy a tomar un vasito con agua para estar más fresca. Pues nada, una vez más gracias por la invitación y pues rico pues compartir este rato para hablar sobre eso, sobre los procesos de creación en el arte, pues especialmente en la danza, ¿cierto? Entonces, pues rico, nada, pues aquí pues vamos a tener una charla, pues si tú me quieres hacer preguntas específicas o te puedo empezar a contar, como tú consideres, podemos llevar esta charla. Bueno, ¿qué tal si comenzamos por el principio y nos cuentas un poquito de tu historia? ¿Cómo fue ese clic que hizo en tu vida que te hizo enamorarse de la danza? ¿Dónde nace ese amor por la danza? Bueno, el amor por la danza nace hace muchísimos años, cuando yo era pues no sé, tendría como 10, 12 años en realidad. Es decir, yo creo que empecé a bailar desde más pequeñita y eso, pero como hay una conciencia donde yo dije, yo quiero bailar muy claramente cuando estaba en el colegio, que empecé a ver ballet clásico, ¿sí? Entonces ahí empezó como ese clic, como por algo que me llamaba mucho la atención, y realmente era bueno, cuando lo empecé a practicar me di cuenta que era una posibilidad de expresión maravillosa, muy profunda, casi pues infinita para mí, ¿cierto? Y me conecté mucho con la danza porque, pues para mí era difícil como comunicarme con la palabra, ¿sí? Entonces empecé a encontrar en la danza un espacio donde podía ser yo, donde podía decir toda una cantidad de cosas sin hablarlo, ¿no? Sin decirlo de alguna manera. A través de los años, pues he encontrado la palabra que ha surgido a partir del cuerpo, ¿no? Del cuerpo mismo, allí está también la palabra, ¿no? Entonces, pues surgió allí, surgió muy pequeña, surgió con esas como pulsaciones de la necesidad de comunicación.
Y Ujú. bueno, ya después de eso empecé a practicar el ballet, empecé también trabajando con el jazz, pero también pues estaba, pues, hay muchas cosas alrededor mío pues en ese momento. Y con el pasar de los años, sentí que el ballet también digamos que me contenía un poco, no me permitía decir otras cosas más allá de lo que la técnica me permitía, aunque sé que hoy en día, bueno, hay intérpretes fantásticos en el clásico que pues se pueden expresar de mil maneras el universo coreográfico. Ujú. Entonces no era solo la interpretación, sino las maneras de crear movimiento y de inventarme cosas a partir de la coreografía. Entonces yo en mí entendía que quería crear nuevos movimientos y jugar con movimientos y no me lo permitía estando en lo clásico. Y yo creo que a la edad como de los 17, sí, más o menos encontré la danza contemporánea y allí encontré la respuesta para poder crear y hacer coreografía. Ujú. Qué Uh -huh. interesante, qué interesante. Bueno, en toda esta amplia trayectoria que has tenido, ¿cómo entiendes tú hoy, después de haber hecho presencia en diferentes países, haber hecho un máster y haber estado con diferentes públicos, como dices tú, expresando tu mensaje a través de la danza, ¿cómo entiendes tú la creatividad? Wow, la creatividad es un universo muy grande, ¿no? Ujú. Eh, pues es decir, no sé, yo he estudiado, como tú dices, he estudiado en muchos espacios, como esos procesos de creación, me he estudiado a mí misma también, cuando me analizo, he escrito alrededor de mi creación, he estado en cursos, cuando estuve haciendo la maestría, había un curso completo que se llamaba Estudios Creativos, que pues, wow, eso abre una cantidad, digamos, de canales y de posibilidades, ¿cierto? Yo siento que no, empezando porque no hay fórmulas para crear, yo creo que esa es como la base de todo, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues se abren las posibilidades de cada creador, ¿cierto? Claro, hay una cantidad de estudios alrededor de la creatividad misma y de esos procesos que tratan de enmarcarlo y claro que es muy interesante ver como esos enmarcos, pues esos lugares donde se trata de analizar los procesos de creación y son súper valiosos y súper válidos para la gente que está en esos procesos de entenderse a sí mismo en su creación y también, digamos, por ejemplo, con mis estudiantes también analizamos esas cosas, ¿verdad? Porque a veces la gente como que se frustra en sus propios procesos creativos, que también hace parte mismo las frustraciones del proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues siento que es grandísima la temática. Yo me conecto con algunas personas que hablan de esos procesos creativos, hay algunos teóricos, no sé, hay un ciclo muy interesante que propone un teórico que se llama Peter Abs, por ejemplo, y él habla de ese proceso creativo como en una forma circular, ¿verdad? Y pone pues digamos que pone unas fases, habla de unas fases del proceso de creación donde está la motivación, donde está como la exploración en el medio, con donde está la selección de cosas, donde está, digamos, hablando, digamos, de danza como esa puesta escénica y luego esa retroalimentación del público que lo lleva a uno mismo a volver a crecer y empezar a madurar cuando se conecta con el público, ¿cierto? Y todo eso lo pone en una manera circular, pero también lo pone de una manera en que uno pueda saltar a espacios anteriores sin que tenga que seguir digamos, una dirección lineal, ¿verdad? Porque a veces uno está en un momento de la creación y está explorando y está organizando ideas ya como muy específicas, pero de pronto hay algo que vuelve y lo conecta con nuevas ideas y vuelven y entran y uno regresa a pasos anteriores. Entonces hay esa flexibilidad, que creo que esa palabra es clave, que es una flexibilidad en el proceso creativo para uno poder jugar y saltar a diferentes fases de ese proceso mismo, ¿no? Digamos que yo me conectaría con esa figura a nivel, digamos, teórico para poder explicar algunas cosas, pero debo decir que cada obra y cada momento eh, tiene lugares distintos, tiene caminos diferentes, ¿no? Me encanta, muchísimas gracias por esa exploración. Quisiera ponerte en el salón cuando estás sola, ¿qué sucede en ti? Cuéntanos un poco qué se da en ti en ese proceso de creación. Bueno, pasan muchas cosas, ¿verdad? Normalmente cuando yo voy al estudio, digamos sola, cuando tú me hablas, porque es una cosa estar sola y otra cosa estar con intérpretes donde uno crea con ellos, ¿verdad? Pero vamos a Ujú. hablar pues de ese trabajo de solista, que también tengo mucho, digamos, de mi repertorio de solista. Cuando llego al estudio, digamos, yo ya he hecho como un acercamiento a otras cosas antes, ¿sí? Ujú. Ya sea una motivación en cualquier sentido, puede ser
musical, puede ser una temática, puede ser una sensación visual, puede ser una idea, ¿verdad? Entonces ya hay algo, yo llego allá con algo, puede ser un objeto, entonces yo llevo como algunas cosas que me van a ayudar a detonar. O puede ser la idea misma de moverme por moverme también, pero entonces es como, ok, vamos pero a uno, digamos, en blanco, pero no tan en blanco, digámoslo así, ¿cierto? Claro, uno lleva esas ideas y cuando se encuentra con el espacio, con uno mismo y con el cuerpo, pues claro, es otra película, ¿verdad? Y bueno, ya estando allí en el espacio, pues normalmente, pues obviamente hay unas herramientas, ¿verdad? En la creación de danza, como son la improvisación, ¿verdad? Que pues mucha gente trabaja la improvisación para empezar a crear, ¿verdad? Y allí pues en la improvisación empiezan a surgir los movimientos, ¿cierto? Y luego en esa exploración con la improvisación y eso, bueno, ya salen cosas y bueno, a partir de allí uno empieza a escoger. Pero hay muchos momentos de improvisación antes de empezar como a delimitar específicamente cómo va a ser un trabajo. O uno llega con una idea y uno dice, bueno, yo tengo esta idea de atravesar el espacio de esta manera. Y uno llega y lo intenta hacer y uno dice, y empieza uno como a darse cuenta de las posibilidades o no, de acuerdo con esas ideas que uno trae, ¿verdad? Qué interesante. Quisiera preguntarte, me surge esta pregunta, ¿de dónde crees tú que sale la creatividad? Bueno, pues Internamente, en esos procesos procesos introspectivos que tú haces, que has hecho, bueno, autorreflexivos, ¿de dónde crees que nace ese? Bueno, hay una cantidad de cosas que el cuerpo tiene en una construcción, ¿verdad? Hay una construcción corporal, ¿verdad? Nosotros estamos cargados de mucha información desde lo genético, podemos hablar también de lo social, porque cuando uno nace, pues uno conoce una cantidad de información, ya sea de los gestos de sus padres, de los amigos, de la cultura en la que uno crece. Todas esas cosas lo informan a uno y uno va adquiriendo esa construcción corporal, ¿verdad? Ya ahí hay una cantidad digamos, de elementos que están en uno, ¿sí? Además, digamos, de toda esta información que uno trae, de las ideas que trae, o de las cosas que lo motivan a moverse o a crear, ¿cierto? Y bueno, ya hablamos de lo genético, que es pues toda la carga que trae uno, digamos, lo genético, ¿no? Todas las cosas. Porque uno a veces hay gestos que hace que uno dice, wow, ¿y esto por qué? Y bueno, se da cuenta y lo tiene por allá un tío y uno dice, bueno, yo no crecí con esta persona, pero tengo estas cosas que son muy, muy de allí. Entonces yo creo que ya con eso traen uno un montón de cosas para crear y luego vienen unas pulsaciones que están cargadas por la emoción, por la emotividad y la encuentro, a veces, no sé, tienes una música y entonces eso te conecta con algo y ahí empiezan a surgir una cantidad de cosas. Creo que pues así ya con eso uno tiene suficiente para empezar a conectarse con la creatividad, ¿verdad? Hay muchas cosas, obviamente se habla de la intuición, se habla, bueno, de todas esas cosas, pero yo siento y considero que no salen de la nada, ¿verdad? Salen porque hay una cantidad de cosas ya en uno. Qué interesante, gracias por compartirme. Surge ahora la pregunta y voy a ser un poco atrevida con mi pregunta, ¿no? Porque es un poco la exploración que hemos venido haciendo en el recorrido que hemos hecho por el camino del artista. Hay esta premisa que dice que cuando tú te conectas con esa verdadera esencia que tienes, en últimas tú ya eres un acto creativo. Entonces la pregunta va, ¿crees desde tu trayectoria que todos podemos ser creativos? ¿Todos somos creación? Pues mira, sí, en general, pues todo el mundo es creativo, pues porque es cierto, tú haces cosas, ¿verdad? Todos estamos en cosas de creación. Ahora bien, la pregunta es con relación al arte o es con relación a lo científico, ¿verdad? Ya digamos ahí podemos empezar a mirar que hay unas ciertas aptitudes para ciertas cosas. Entonces ahí estaría ya como otro camino, digámoslo así, ¿cierto? Pero digamos en una primera instancia, si tú me preguntas, ¿todos somos creativos? Claro, todos somos creativos. Pero ya si uno lo encamina a algo, pues necesita como ciertas cosas más específicas. Entonces, parafraseando lo que me dices, todos tenemos una capacidad innata para crear, pero es en el universo del
¿qué hacemos con esa capacidad innata donde encaminamos los procesos creativos? O sea, ahí viene en juego la disciplina, la técnica. Sí, claro, bueno, y también otras cosas, ¿no? Las disposiciones, hablamos de las aptitudes, ¿no? ¿Verdad? Ujú, Hay ujú, gente, por ejemplo, que dice, no, pues esta persona tiene un talento, y hablamos del talento, ¿cierto? ujú, Entonces, pero bueno, son muchos factores, creo en ese sentido. Está eso, pero también hay una disciplina, lo que tú dices. Eso ujú. es otra cosa, una constancia, una manera de organizar ideas. Hay gente que tiene con más capacidades también que otras en ese sentido. Dentro de la misma danza, pues uno ve personas que son grandes intérpretes, otras personas que son más, están más enfocados como con la organización de los otros intérpretes, ¿sí? Entonces uno ve como todas esas facetas también, digamos, de la creatividad Ujú, allí, ¿cierto? ujú. En tu trayectoria, ¿cómo has visto evolucionar tus procesos creativos? O sea, desde los primeros momentos hasta acá, sí, ¿cómo has percibido ese proceso de evolución a lo que eres hoy? Bueno, pues uno está todo el tiempo como en ese crecimiento, ¿verdad? Ujú, Eh, obviamente uno aprende todo el tiempo de sus mismos procesos, de los procesos con la otra gente, del día a día. Entonces creo que en ese sentido pues uno está todo el tiempo pues alimentándose de ujú. todo lo que pasa alrededor para yo personalmente para involucrarlo dentro de mi quehacer artístico, ¿no? Entonces al uno observar, creo que en esa observación misma pues se crece, ¿no? Se crece pues, en el proceso de uno mismo. Qué fascinante. Quisiera hacerte una pregunta como, como volver al estudio, como le llamas, y que nos contaras a todos nuestros suscriptores ese paso a paso, cómo se da en ti hasta terminar en una puesta en escena. Bueno, eso depende de la obra, obviamente, depende del trabajo, pues procesos pueden ser pues muy largos, ¿no? O pueden ser depende del lugar también y lo que tú quieras hacer. Yo podría, digamos, tratar de hablar como de una obra específica, con eso pues podríamos dar como ejemplos más claros. Pero como te digo, cada una de las obras que yo he hecho pues ha tenido características diferentes de acuerdo a la situación en la que yo me encuentre para Ujú, crearla, y me refiero a las situaciones como el lugar donde esté, las condiciones que tenga para hacer un trabajo. A veces pues uno tiene más condiciones, inclusive económicas, ¿verdad? Que a veces eso prima bastante. O las condiciones de tiempo, bueno, hay una cantidad de factores que alterarían un proceso, si estoy sola, si es con más gente, si es con más actores, si es con más bailarines, si es con, bueno, dependiendo de las características del proyecto. hablemos, por Eh, ejemplo, del llamado de los caracoles. wow. Bueno, esa obra tiene un proceso largo, ha tenido un proceso largo, y es una obra que surgió en el Caribe, precisamente Ujú, en Santa Marta, donde estoy ahora, ¿cierto? Esta ujú, obra empezó con algo muy sencillo y era como mi sentir del estar en esta región. Yo pues, soy de Bogotá, ¿verdad? Y ujú, cuando llegué acá, pues empecé simplemente a tener la sensación del espacio con unas vainas pues, muy sensoriales, ¿no? Entonces ujú, era la sensación de la brisa, era el calor, era el encuentro con el agua, era una cosa como digamos muy primaria en un comienzo. ujú. Entonces yo dije, bueno, voy a explorar estas sensaciones. Había imágenes que me evocaban de paisaje muy fuertes, ¿cierto? El mar, el, el color del cielo, bueno, una cantidad de cosas, el contraste, digamos, de algunas personas en este espacio, algunos materiales como los árboles o la arena, bueno, otras sensaciones como el calor, ¿verdad? Entonces así empezó, digamos, con una cosa muy sensorial, que era desde los sentidos, lo visual, lo sonoro, lo táctil, ¿verdad? Ujú. Eh, pero a medida que empecé a estar acá, empecé a entender también otras cosas desde lo social, y me conecté también como con una cantidad de reacciones de la gente alrededor de este espacio, ¿no? Entonces empezaron a jugar otras cosas del movimiento, de los cuerpos. Entonces veía el tumbado de los cuerpos. Por ejemplo, veía los pescadores haciendo la pesca, el arrastre, las tensiones, bueno, toda esta cantidad de cosas que empezaron como a alimentar mucho más como ese proceso de observación. Y yo también al mismo tiempo que hacía eso empezaba a explorar los elementos. Entonces,
trabajé en el agua, trabajaba con la arena, entonces a medida que veía las acciones, por ejemplo, la pesca, veía las cuerdas, entonces empecé a trabajar con una cuerda, en el agua, bueno, en fin. Entonces empezaron a surgir una cantidad de cosas, pero no en el estudio, sino en el espacio abierto, porque fue una obra que surgió de ese espacio abierto, ¿cierto? Después, con el tiempo en mi cabeza, yo quería poner esa obra en un escenario. Fue un reto grandísimo porque yo decía, bueno, ¿yo cómo llevo el mar al escenario? ¿No? Era como, ok, ¿cómo llevo esa sensación tan fuerte a un espacio cerrado? Y bueno, entonces empecé a tratar como de crear ya a nivel visual eso, ¿no? Entonces esta obra, por ejemplo, tiene video. Porque yo decía, ¿cómo muestro el mar? ¿Cierto? Entonces, bueno, grabamos sonidos, se hicieron videos. Entonces, por lo menos trataba como de llevar el mar desde lo visual. Y luego ya pues empezaron a crear coreografías con estos objetos. También invité a un artista de acá de la región que se llama Oscar Leone, que él, digamos, ha sido un cómplice muy fuerte en este trabajo. Entonces con él empecé a explorar cosas, entonces yo lo llevaba, entonces, bueno, trae baldes y miramos, saca el agua del mar, o sea, explorando cosas así. Y después estas imágenes yo trataba de transformarlas escénicamente, entonces ya ahí se empiezan a cambiar cosas porque es necesario, por la practicidad del espacio, cambiar cosas. Y eso también es parte de la creación misma. Eso también estamos hablando de cómo recreamos algo de una manera distinta, poniéndolo en un espacio diferente, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una obra y éramos solamente los dos en escena en ese instante. Se hizo una obra y se presentó, eso fue en el 2004, cuando empezó el proceso de exploración. Y en el 2006 se puso en escena, se puso en un teatro. Y bueno, traía muchos elementos al escenario, ¿no? Obviamente traía lazos, traía baldes, traía ventiladores, y el video fue una cosa también fundamental con otro amigo, artista visual, que se llama Francisco Sade. Él estuvo con nosotros aquí haciendo muchos tomas, donde salieron una cantidad de videos para como digamos, casi unos pequeños videodanzas que se conectaban también con lo que pasaba en el escenario. Entonces también era una comunicación entre esos cuerpos bidimensionales del video y pues, los paisajes con los cuerpos tridimensionales en el espacio. Entonces era cómo jugar con eso, cómo conversar entre estos dos lenguajes. Entonces, bueno, se hizo una exploración bastante larga. Y luego se hizo esta puesta en escena, lo que yo te digo, se hizo una puesta en escena, pero a partir de esa puesta en escena hubo una retroalimentación, luego un espacio de tiempo, una retroalimentación del público, ¿no? Y también pues uno vuelve y ve el trabajo y uno vuelve y analiza cosas. Y a partir de ese trabajo se esperó un tiempo y luego yo regreso a Santa Marta muchos años después, en el 2012, y vuelvo a esa investigación. Y se vuelven a retomar aspectos de esa obra y claro, pues hay muchos elementos que ya se habían investigado previamente, pero empiezan a surgir otras cosas. Y luego se hicieron, digamos, muchas puestas en escena de esa obra en diferentes formatos. Se ha hecho en una galería donde se escogieron algunas partes, se proyectaban otras, eran casi unas danza instalaciones en una galería. Después se hizo una cosa que fue muy bonita, que fue en un caserío de pescadores en la comunidad de Pozos Colorados, donde casi siempre se estuvo haciendo como la exploración alrededor de esa zona. Y dentro de ese caserío, digamos que metimos la obra en sus espacios, en sus lugares. Entonces la gente vino al caserío y fue una obra donde la gente realmente podía ver la pieza en su espacio original, donde surgió, ¿no? Entonces, la escena mía con la cuerda del agua era en el agua, con la arena, con el mar, ¿cierto? Era muy relacional casi con el espacio. Entonces, pues nada, ha tenido muchos formatos y bueno, y se ha desarrollado pues de muchas maneras. Entonces, y siento que bueno, la pieza como todas las obras siguen madurando, siguen creciendo, ¿cierto? Y bueno, pues es un proceso, ha sido un proceso bien interesante porque en esa obra pues me relacioné mucho con el entorno donde estaba yo conectada. Qué fascinante historia, qué fascinante. Y me surge en relación con todo, porque al inicio de nuestro café nos compartías que
no encontraste respuesta en el ballet clásico, que el ballet clásico, hay esta técnica muy estricta, ahí está el movimiento perfecto, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿cuándo una obra está terminada? Ahí. Wow, no, esa es una pregunta compleja porque la obra se sigue madurando escénicamente. Y uno vuelve y se para en el escenario. Hay piezas que yo llevo haciendo hace varios años y yo vuelvo y me paro en el escenario y la hago y digo, wow, esta noche pasaron, ¿cierto? Como que uno está distinto, ¿no? Además, eso es como otro tema también a tratar. Pero siento que el trabajo para, ¿no? O sea, es que es movimiento mismo, ¿no? Y es una cosa que es viva, ¿no? Entonces, es difícil decir, ya se detiene allí. La obra sigue madurando, sigue creciendo, ¿no? Para mí, ¿no? Pues es Bueno, sentir mismo. y en el escenario, ¿qué pasa en Olga en el escenario cuando hace esta puesta en escena, donde han habido meses, incluso años de preparación, de investigación, y llega el momento de este showtime y qué pasa en escena? Bueno, en la escena, digamos, ya a nivel interpretativo pasan muchísimas cosas. Bueno, es también otro lugar con muchas posibilidades, digamos, de conversar. Y hay muchas posturas de mucha gente, bueno, ¿cierto? Sobre el intérprete. Pero yo personalmente siento que es un espacio donde yo puedo, como te decía al comienzo, digamos, lo más básico para mí es que me puedo expresar profundamente, ¿verdad? Puedo decir cosas, digamos, que vuelvo a la no digo, ¿cierto? Con gestos. Y creo también que pues en ese escenario hay una cuestión como cargada de una fuerza increíble, ¿cierto? Podría decir que me permito ser muchas personas, pero al mismo tiempo sigo siendo yo también. Ahí ya se mete uno, digamos, en los terrenos de lo teatral, lo que la gente pensaría de quién es el actor, bueno, quién es el intérprete, bla, bla, todo esto. Pero en general yo siento que es un espacio donde yo me permito expresar muchas cosas. Qué interesante. Quisiera preguntarte, que me surge la pregunta justo ahora, ¿cuáles son los mayores retos que has enfrentado en tu carrera? Bueno, yo siento, bueno, retos todo el tiempo hay como solo bueno, vamos a entrenar, o sea, ya eso, ya ahí empiezan los retos. Eh, pero bueno, mayores, bueno, no. Ah, pues no sé, la verdad es que yo, no sé, para mí es algo como tan motivante, mi carrera en sí, que todas las cosas que están allí, bueno, siempre hay retos en el producir, creo que hay unos retos muy grandes, ¿cierto? Siento que, digamos, ya en el crear, bueno, uno a veces tiene bloqueos como todo el mundo, pero esos bloqueos a veces le ayudan a uno como a salir y hacer otras cosas. Pero creo que los mayores retos están en el producir las obras, dónde me presento, en qué espacios, en qué escenarios. Esos retos se vuelven un poquito como, por Dios, ¿cierto? Porque vuelvo a lo mismo, la parte creativa uno la resuelve y es muy bello cuando se resuelven esas cosas. Pero en la parte de producción, lidiar con los escenarios en Colombia o en el mundo, o lidiar con el dinero, o lidiar con llevar a la gente o traerla, lidiar con la indisciplina de algún, eso también es difícil. En ese sentido, pues pienso que la parte de producción son los retos más grandes pues, del arte en general. Ok, ¿cuál es de toda tu trayectoria la obra de la que más estás enamorada? Wow, es difícil saber. Pues todas tienen, pues decir, podría haber varias favoritas, ¿no? Unas por lo mismo, por lo complejo que ha sido montarlas o poderlas llevar a escena, algunas por eso. Hay otras en las que, al contrario, es porque han sido muy fáciles, entonces se han movido con tranquilidad, ¿cierto? Y hay otras obras que he presentado por muchos años. Hay una obra, por ejemplo, que se llama Recordando los Adioses, que fue una obra que se presentó hace muchos años,
que surgió también, fue como una de mis primeras grandes obras, entonces surgió como por fragmentos, y luego cuando ya la obra tenía esos fragmentos, yo empecé a darle como una vuelta y se creó algo muy bonito a nivel, digamos, dramatúrgico, ¿verdad? Y he tenido como grandes satisfacciones con esa a nivel, digamos, de prensa, de crítica, de premios. Entonces, digamos que esa es una obra que uno dice, ah, bueno, es una obra que uno recuerda con mucho amor. Y fue una obra que, por ejemplo, yo hice en esos, sí, 2003, 2004, hice por unos años, luego la paré, yo creo que unos 5 años, y luego en el 2010, no, perdona, en el 2012, la retomé, la remonté para un festival en Toronto, y pues yo ya era otra persona también, ¿cierto? Entonces fue muy lindo como reencontrarla, remontarla, y a partir de en ese momento decía, ¿será que no está ya como muy vieja como en mi repertorio y la vaina? Pero claro, se ajustaron cosas, y luego, se presentó pues muy satisfactoriamente esa pieza. Entonces digamos que esa es una pieza como muy emblemática, así como muy sello de mis creaciones. Pero hay otras obras, por ejemplo, bueno, Los Caracoles ha sido una obra también muy linda, pues por eso también esos procesos con conexiones con la comunidad, que ha sido muy lindo, porque pude trabajar con los pescadores, algunos de ellos, después más adelante esa obra es como el detonante para hacer una obra que se llama más adelante Arrastre Azul, que se presentó ya en el 2014, y esa obra pues integra a mucha gente. Los pescadores mismos estaban pues como en una instalación que había alrededor del escenario, entonces fue muy lindo como también como la gente que viene a ver esta obra. Vienen también estudiantes míos de la Universidad de Barranquilla, la Universidad del Atlántico, entonces hay una conexión muy bonita también a nivel comunidad en esa obra, entonces también tiene como ese toque súper lindo. Bueno, y hay otras que, hay una que pues es muy, pues la tengo muy fresca, que, que es Petunia, es una pieza muy corta, pero es muy juguetona, y la gente también siempre, yo salgo muy contenta al hacer esa pieza porque es una pieza muy divertida, ¿no? Entonces sale uno siempre como con esa sensación de la diversión. Pero también hay piezas duras, hay una pieza que hice en el 2010 que era sobre la violencia en Colombia, que fue una obra que hice para mi tesis de maestría, y fue una obra que en su momento también, o sea, a nivel de proceso fue fantástica. Fue una serie, entonces yo pues, bailaba en otra era la creación para otras intérpretes, y fue una pieza grupal también muy linda, que recuerdo con mucho cariño, pero que se hizo muy poco, precisamente por el hecho de moverla, o de volverla a montar, o de pues, los pagos, y bueno, todo este tipo de cosas. Pero también la recuerdo con mucho cariño. Entonces, bueno, pues hay otras, bueno, ahí puedo seguir charlando otro rato de otras obras, pero, pero sí, ¿no? Es decir, hay varias piezas, y es muy difícil como decir la preferida, ¿no? Pues nada, pues hay varias ahí en el tintero. Me encanta, muchas gracias. Además me encanta esa pasión y ese amor con lo que hablas de tu trabajo. Quisiera preguntarte cómo fue abrirse paso en el mundo como bailarina colombiana. Sé que estuviste viviendo en Canadá, ¿cómo fue abrir ese espacio, empezar a generar estas redes para tener pues hoy el posicionamiento que tienes? Bueno, siempre, pues es un reto estar en otros lugares, ¿no? Siempre es un reto llegar a un lugar donde pues tú dices, buenas, yo soy Olga y esto es lo que hago, porque cuando tú creces en un medio distinto, la gente va viendo tu crecimiento, y la gente ya va poniéndote, ya va dándote los espacios, y todo el mundo alrededor, mucha gente alrededor te conoce, ¿no? Pero cuando tú llegas a un espacio en blanco es como, eres, o sea, es en blanco, ¿cierto? Entonces es difícil, pues hay que pues, igual hay que investigar quién es la gente del medio, hay que tocar muchas puertas, hay que ser muy paciente, pero también muy, así estar, persistir, y hay que, pues nada, mostrar su trabajo, pues el trabajo en los espacios donde se puede. Es un trabajo de meterle ganas para uno poder mostrar lo de uno. Y bueno, esa es la primera parte. Después de que uno lo muestre, es ver si la gente le interesa, ¿no? Y bueno, hay muchos espacios donde uno se tiene que mover bastante, la verdad. Hay que trabajar
también las comunidades alrededor de uno, porque digamos, no solamente mostrar el artista escénico, sino es también la parte humana, ¿verdad? Pero también como maestro. Yo siento que el hecho de ser maestra me ha permitido también conectarme con muchísima gente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el acceso a un espacio donde yo puedo enseñar una clase, ese espacio ya me conecta con una cantidad de gente que a su vez, pues, esta gente, ya sea que va a ser público tuyo o que va a estar pendiente de tu trabajo, eso crea esa comunidad tuya alrededor, pues, como artista, ¿no? Y a veces te abre puertas porque de pronto tú no sabes quién está conectado con qué, y ahí son donde se van también haciendo algunas redes. Estoy hablando, digamos, pues, no hablo de cuando estaba afuera, ¿no? Esas son también maneras de que la gente conozca el trabajo de uno. Y bueno, pues nada, o sea, es un trabajo ahí de estar pin, pin, y todo el tiempo, y uno sigue, o sea, no es que tú ya lo lograste por un lado y ya no, tú haces una cosa y tienes que seguir conectándote por una cantidad de lugares, porque pues hay que mover el trabajo, ¿no? Y cada presentación y cada festival y cada cosa tiene toda esa trasescena para poder llegar a realizarse, ¿no? Bueno, voy a hacerte una última pregunta para abrir los micrófonos porque sé que hay personas que nos acompañan que les gustaría también compartir contigo. Chévere. Y mi última pregunta es coqueta. ¿Cuál crees tú que ha sido el éxito en tu carrera? Bueno, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla pues de, como pues decía, de trabajo, de perseverancia, y es una mezcla también pues de la pasión por el quehacer en el escenario. Y yo creo que esa pasión se refleja de mil maneras. Cuando uno está allí, la gente lo percibe de mil maneras y creo que pues allí está, ¿no? Y uno también tiene que ser muy honesto con lo que uno tiene, lo que puede dar. Entonces, creo que pues ahí está. Yo creo que la honestidad escénica también cuenta bastante como en este, digamos, pues suceso, ¿no? Cuando uno le va bien, es porque está haciendo uno lo que pues, es uno, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Me encanta, muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia. Vamos entonces a abrir los micrófonos, voy a ponernos un momento en pista de galería. Uh-huh. Quiero en este momento darle la bienvenida a Jimena que nos acompaña, a María que nos acompaña, a esta personita que está con Delcor, creo que no te llamas Delcor. Bienvenida a Carolina. Quisiera invitarlos a que aprovechen este espacio con Olga y le hagan preguntas. Que por aquí teníamos una pregunta de María José, María José está por aquí. Sí, buenas. Bueno, ¿quién quiere preguntarle? Aprovechen el espacio con Olga. Tú tienes un chat también, ¿cierto? Si la gente quiere Sí, escribir. sí. Que hay una pregunta interesante, María Jota. ¿Cuál es el propósito de tu hacer? ¿Por qué haces lo que haces? Bueno, yo creo que lo contesté de alguna manera cuando tú me preguntaste un poco como esos inicios. Yo recuerdo una vez algo muy fuerte cuando estaba jovencita en un escenario muy grande que yo tenía, pues estaba pues, empezando, haciendo un clásico y jazz y esto. Y yo sentía como que yo hacía lo que hacía era porque podía expresar y estar tranquila, súper feliz en un escenario. Entonces era una cuestión muy conectada como con mi felicidad y mi posibilidad expresiva. Yo decía, ¿por qué me puedo parar al frente como ese era un escenario? No sé, era el subsidio, que es un montón de gente, le caen 1000 y no sé cuánta gente. Y yo decía, yo puedo estar aquí parada y estoy súper tranquila. Pero me tocaba pararme al frente de mi clase, 10 personas y no podía. Así era como una vaina que me cerraba, que me amarraba terrible, ¿no? Entonces yo creo que me amarré mucho a esa sensación. Y a partir de ahí, pues, empezó eso, como esa posibilidad para mí, para expresarme como ser humano y como individuo en una sociedad. Pero a medida que ha pasado el tiempo, creo que conectándome un poquito con la primera parte, como el propósito de mi hacer, es que me permite también concientizar, ¿cierto? O sea, el arte es un constructor social increíble, ¿no? De tejidos profundos, o sea, el arte permite confrontar al individuo también con la sociedad de maneras diferentes.
volviendo al discurso, ¿cierto? Entonces, creo que a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que yo a través de mi quehacer conecto a otras personas con esa sensibilización de ser más humano, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo mucho más profundo que eso, no solamente esa cuestión personal que me surgió cuando era chiquita, sino que a medida del tiempo creo que esa cuestión se ha vuelto en algo más comunitario y más social, ¿no? Sí. Mariajo nos pregunta, ¿es una forma de vocabulario o es también un discurso? Como dices, mensaje. María, ¿tienes micrófono? ¿Quieres que te abra el micrófono? Contéstame por el chat. ¿Hay posibilidades de que nos converses? ¿Te abro el micrófono? A ver, creo que aquí Leo dice, o sea, que es una forma de vocabulario, también discurso, como dices, a ver, es también discurso, como dices, mensaje. Bueno, es una, más que vocabulario, que es una pregunta muy interesante, más que vocabulario yo diría que es otra forma, es otro lenguaje, ¿cierto? Entonces son como lenguajes diferentes que nos conectan, claro, a mensajes, a diferentes mensajes, ¿no? Bueno, yo creo que esa sería como mi respuesta con relación a lo que me preguntas. Ahí, claro, si digamos a nivel semántico, lo podemos elaborar como que podría haber como lo que pasa es que al hablar de discurso nos conectamos directamente con la palabra, ¿cierto? Pero sí podemos hablar de otros lenguajes, ¿no? El lenguaje del cuerpo o el lenguaje oral o bueno, otros lenguaje visual, ¿sí? Entonces yo pensaría que es otro lenguaje, pero que conecta mensajes, claro, un montón. ¿Has sentido alguna vez en una puesta en escena que no lograste el mensaje que querías, que no? Pues no, yo en realidad Más a que veces... el transmitirlo, sino que tenías una expectativa con respecto a la respuesta del público con esta puesta en escena. Sí, sí, sí. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que es interesante porque a veces los mensajes, uno tiene como unas ideas, unas sensaciones que quiere transmitir, ¿verdad? A veces no es como, yo quiero que la gente entienda específicamente esto. Al contrario, yo creo que el cuerpo, como el movimiento es abstracto, entonces tiene una cantidad de información. Y claro, a veces tenemos unos gestos que pues ya nos conectan claramente con algunas cosas. Pero yo pienso que a veces lo que quiero transmitir es como sensaciones y cosas que me toquen allí con lo profundo, ¿no? Que la gente se cuestione, no es que tenga que decir, yo quiero entender esto, no es que quiera que la gente entienda esto, sino que la gente se pregunte, como, ella está hablando sobre esto, pero y me hizo sentir como esto, entonces que se cuestione. Creo que más allá de eso, creo que es por ahí la cosa, que la gente logre cuestionarse con respecto a ciertas temáticas. Qué fascinante que se cuestione. Ella nos dice, ¿tú eres el mensaje o el mensaje pasa a través de ti y tú pones el cuerpo, la expresión, te prestas a que la vida hable a través de ti? Dice, ¿tú eres el mensaje o el mensaje? Bueno, yo pensaría que, como te decía, digamos, es más allá que el mensaje, es como el cuestionamiento, ¿cierto? Y lo que yo siento es que mi cuerpo, pues sí, es una, digamos, una herramienta, ¿verdad? También. La expresividad también, bueno, una cantidad de cosas que confluyen allí, ¿verdad? Para que la gente se cuestione y yo también para poderme expresar, ¿no? Por supuesto. Okay, es que ella la compone como con muchas cosas la pregunta, ¿no? Y después a preguntas como, ¿te prestas a que la vida hable a través de ti? Bueno, yo creo que la vida habla a través de todos. Todo lo que habla. Tú decías al comienzo que si todos somos creadores, claro, todos, pero pienso que la vida en sí, el movimiento en sí, pues ya es vida, ¿no? Y pues pasaría a través pues de mí y de pues todos los que nos expresamos. Aquí estamos nosotros expresándonos a través de la palabra, que hace parte de mí.
y el cuerpo también pues tiene todos esos lenguajes expresivos, ¿no? Qué encantador. Quisiera preguntarte, porque te he invitado a tomarte un café conmigo, en un café con Ana Webinars, a sacarte del escenario donde sueles plasmar tu arte a un salón virtual, ¿sí? Y nosotros no somos artistas, o sea, nosotros no pues, somos personas que estamos, que vemos el arte como espectadores, ¿no? Pero de una u otra forma estamos aquí porque la creatividad nos llama, ¿no? ¿Sí? El arte como que te invita, ¿sí? Te seduce de alguna manera. Entonces, quisiera que nos dijeras a nosotros, no artistas, ¿sí? ¿Cómo expandir nuestro propio potencial creativo desde tu experiencia? Bueno, tú me hablas de los artistas y no artistas, y bueno, esto es otro gran debate que podríamos entrar, pero digamos en general, vamos a hablar de todo el mundo. Creo que el potencial creativo está en estar dispuestos y abiertos a explorar, ¿cierto? Creo que en la exploración está la clave de la creación, tanto para los científicos, para los artistas, para todos. Entonces creo que allí hay una, para mí esa es la clave, ¿no? Como explorar honestamente, explorar con pasión, pero también con perseverancia en nuestros procesos. Qué fascinante. No sé si María, que nos ha acompañado durante este webinar muy activa, tiene alguna otra pregunta. Está callado. Carolina, ¿quieres compartirnos algo? Jimena, ¿quieres compartirnos algo? Las tienes estupefactas. No, sería muy lindo, claro, sería muy lindo poder hablar, sí, claro, con... Algunas de ellas me cuentan que están en un espacio donde sí, no pueden activar su cámara y su micrófono, pero, claro, sí, no, bueno, estamos pendientes totalmente de sus preguntas por el chat. Bueno, explorar. Hola. Hola. No sé si me escuchan bien. Claro que sí. Ok, soy Carolina. Hola Carolina, qué desde gusto Bogotá. tenerte acá. Gracias. Bienvenida. Hola, bueno, Olga, ¿qué pregunta tienes para para Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. En un momento, Olga mencionó que ella primero hacía la obra y a partir de eso miraba si a la gente le gustaba. Entonces, bueno, yo pensé que era como desde la otra perspectiva de primero miro lo que a la gente le gusta y a partir de eso construyo la obra, porque ella lo mira desde ese otro lado. Bueno, digamos, cuando yo hablaba de mostrar la obra y una retroalimentación del público, más allá de que a la gente le guste o no le guste, es ver cómo reacciona la gente, ¿cierto? Si a la gente no le gusta, para mí también es bueno, ¿verdad? Y creo que eso me permite también seguir madurando el trabajo. Yo hablaba que yo creaba la obra de diferentes lugares y hay un proceso, digamos, más largo antes de ponerla en escena y de mostrarla a un público. Cuando ya la muestro a un público y tengo esa respuesta del público, que no importa si es que a la gente le gustó o no le gustó, eso creo que para mí es lo de menos en una primera instancia, es ver exactamente cómo reacciona y cómo reacciono yo también al tener un público, ¿verdad? A veces hago algunos experimentos invitando a alguien a unos ensayos previos y veo cómo es la reacción de esa persona y también miro yo cómo siento el trabajo cuando tengo ese público, porque de una u otra manera uno también reacciona como intérprete o como creador al tener la sensación de otras personas en ese encuentro, ¿cierto? Hay otros procesos, por ejemplo, cuando yo hice la obra que les mencionaba del llamado de los caracoles, donde estaba siempre trabajando afuera y estaba siempre con gente que pasaba y decía, bueno, esta señora loca, ¿qué está haciendo, no? Entonces eso también era muy bonito ver como las sensaciones o a gente simplemente que se quedaba mirando o niños. Entonces, las reacciones creo que me parecen algo pues interesante, importante dentro del proceso creativo, pero no es el objetivo principal, ¿cierto?
sí hay un objetivo que es crear preguntas para la gente, que la gente se cuestione alrededor de lo que está pasando ahí, ya sea en el escenario o fuera del escenario, pero con relación a lo que está pasando en esa creación. Entonces, una vez más, es como cuando tú me preguntas que si la gente le gusta, que para mí es importante que a la gente le guste. No, realmente no es importante que a la gente le guste, sino que la gente se genere preguntas y luego ese momento de mostrar hace parte del proceso de creación de la obra, porque la obra sigue en maduración. De eso hay un, repito, estoy como que estoy repitiendo, hay un proceso más largo antes de eso. No sé si te responde más o menos la pregunta. Sí, sí, señora, perfecto. Okay. Gracias. Carolina, muchísimas gracias por tu participación. Una última pregunta. Claro que sí, cuéntanos. El estudio que hiciste afuera, ¿cómo ha aportado en lo que haces ahorita? Porque tengo entendido que ahora eres maestra en el Atlántico. Sí. El estudio, ¿tú te refieres cuando dices el estudio afuera, cuando estudié fuera? ¿O? Ajá. Ok. Sí, okay, que hiciste afuera, ¿cómo te aportó para lo que estás haciendo hoy en día? Pues me ha aportado muchísimo en general todas las cosas que he hecho. Mi experiencia como estudiante, pues obviamente, y mi experiencia también enseñando. Porque yo enseño pues desde hace tiempo, ¿verdad? Y en ese enseñar he aprendido mucho de la misma práctica, de la gente, cómo reacciona ante mi manera de facilitar los procesos, ¿no? Entonces, me ha enseñado muchísimo el estar afuera. Lo que ha sido interesante de estar afuera es que me he tenido que conectar con gente de otras culturas, lo cual a veces es un reto, pues porque tenemos a veces distintas maneras, primero el lenguaje, ¿no? De expresarnos a nivel, digamos, del lenguaje, pero también me he encontrado con cosas muy lindas y es que la corporeidad nos permite un lenguaje también más universal, que nos conecta con cosas muy profundas, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, enriquecida totalmente cuando estoy en lugares diferentes, donde me toca como salirme como de esos espacios donde creo que estoy más cómoda. Entonces, esos pequeños retos me han hecho crecer bastante. Ok, muchas gracias, muy amable. A ti. Carolina, muchísimas gracias por tu participación. Quiero preguntarles a las otras personas que nos acompañan si desean. Te voy a cerrar, Carolina, el micrófono por un momento. Y yo quería preguntar a Carolina si ella bailaba o cuál era su conexión con la danza, porque sería lindo saber, ¿cierto? Desde dónde, o simplemente porque le apasiona el tema de la danza. O... Carolina, el micrófono está abierto para ti. Gracias, Ana. Sí, yo soy administradora de empresas de profesión, pues mi gran pasión es la danza. Yo ahorita hago parte de una compañía de danza afro que se llama Sarabanda. Okay. Y nosotros pues bailamos todo lo relacionado con afro tradicional. Siempre me ha llamado la atención mucho el folclore y ya pues para el otro año tengo planes de estudiar una licenciatura en danzas. Oh, qué bonito, qué bien. No, fantástico. Gracias por estar aquí escuchando y compartiendo tus inquietudes. Gracias a ti por todos tus aportes y la verdad que me han enriquecido mucho y me han mostrado otras perspectivas. Muchas gracias. Qué bien, gracias. Bueno, quiero preguntarle, María nos cuenta. He bailado mucho tiempo, me fascina, tengo que salir de una pena, muchas gracias. Bueno, gracias María por tu participación activa y por estar aquí con nosotros. Jimena te saluda. Jimena, ¿tienes Hola Jimena. teléfono? Claro, yo conozco a Jimena, por supuesto. Jimena es una colega mía. Jimena, ¿nos quieres contar algo? Si estás ahí. Hola Jimena, ¿cómo estás? No sé si se le escuchó, se le fue. O está tonto, no. Tienes el micrófono abierto. ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola, ya, te escuchamos. Sí. Hola, Jimena, bienvenida, qué gusto que nos acompañes. Gracias, es la primera vez que utilizo esta herramienta para una reunión, entonces estoy así como
como gallina en patio ajeno. Bueno, Olguita, pues me da mucha alegría escucharte después de tantos años. Sí, qué Pues no bonita sé, sorpresa. sí, seguro. Entonces, pues más que preguntas respecto al quehacer, por lo que tú dices, somos colegas, es muy rico escuchar y es motivante. Hace 2 años me lancé a la escena como independiente, he estado como directora estos años de grupos, pero por lo que tú decías, la producción, la disciplina de la gente y estas cosas, cuando uno va diciendo, tal vez ya no me gusta tanto lo que hago, como que se prende un timbre, cuando dices esto fue lo que elegí hacer en la vida. Y bueno, entonces decidí lanzarme como a la escena independiente y ha sido muy lindo, ha sido reconfortante, se redescubre uno en su identidad de movimiento y bueno, ya todo lo que tú has dicho. Por otra parte, eres una persona que me gusta lo que haces, no es fácil ir solo en la vida y lanzarse como bailarín, una mujer y ir abriendo puertas para otras personas. Entonces, más que cualquier cosa, pues abrazarte Tan aquí linda, desde Bogotá, gracias. decirte que he seguido tus pasos en cuanto a no perder de vista en qué están los colegas, ¿no? Aunque yo soy una de las bailarinas que soy un poco solitaria, un poco ermitaña, un poco de no estar en reuniones de bailarines y muchas de estas cosas, pero ahí estoy y pues te abrazo en tu trabajo. Qué Tan chévere, linda. Olguita. Tan linda. Muchísimas gracias por estar acá y qué sorpresa tan bonita de verdad, porque sí, nosotros no nos vemos hace mucho tiempo y nosotros estudiamos juntas cuando estábamos jovencitas, como a los 20 años. Todavía Entonces, seguimos jovencitas. dime, dime. Todavía seguimos jovencitas. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso es lo importante, está en nuestros Lo lugares, que pasa ¿cierto? es que hemos madurado, hemos madurado. Y no, y lindísimo, gracias por escuchar este programa que Ana pues ha facilitado muy lindo, es un espacio muy, muy bonito. Y bueno, otra vez, sorpresa total, qué lindo escucharte y me alegra mucho que estés creando, pues también tienes un talento así increíble. Entonces, qué linda. Y seguimos en contacto, por supuesto, yo también por ahí a veces veo los colegas y veo pues lo que está más o menos haciendo la gente, lo que tú dices, a veces no es fácil pues encontrárselos. Yo me muevo bastante, entonces a veces le toca a uno como por las redes saber qué es lo que está haciendo la gente para poderse uno enterar de lo que Ajá. pasa, ¿cierto? Entonces, pues nada, ahí seguimos en contacto y me alegra muchísimo escucharte. Claro, Molguita hermosa, seguimos en contacto. Yo ya me tengo que retirar también, Ya vamos entonces cerrando, sí. un Un abrazo abrazo, y muchas gracias por esta reunión. qué Vale, linda. Bueno, Vale. bye. del cover que no me puedes escribir por el chat tu nombre, nos dice que desde Barranquilla te saluda de este maravilloso espacio. Bueno, Qué lindos. Barranquilla, claro, allá está todo el combo de los estudiantes y un espacio lindo que se empieza a abrir también en danza con lo contemporáneo, pero hay gente en todos los géneros allá que he conocido que es fantástica. Entonces también un abrazo fuertísimo a la gente de Barranquilla. bueno, vamos a ir cerrando ya nuestro espacio, sin antes pues agradecerte, Olguita, por aceptar este café con Ana. Ha sido fascinante poder explorar Muchas gracias. desde esto que nos mueve en esencia a todos los seres humanos, que es esta esencia creativa y esa necesidad que te ha acompañado toda la vida de expresarte y encontraste en el lenguaje de la danza una manera de expresarte, una manera de hacer llevar tu mensaje a muchas personas y como mover fibras a través de la puesta en escena. Yo te reconozco tu trayectoria, reconozco tu trabajo, me fascina que nos hayas acompañado en un Café con Ana Webinars. Ha sido fascinante como entender la creatividad desde el universo de la danza y muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias especiales a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros, a María por su participación, a Carolina, a Jimena, a las personas que estuvieron acompañándonos y bueno, Muchas gracias, Anita. espero bueno, no me quiero retirar sin antes recordarles que pueden estar pendientes de los proyectos y los talleres que desarrolla Olga en su página web olgabarrios.com. Y bueno, estaremos atentos a tu próxima puesta en escena. ¿Cuándo es la siguiente?
Ya en esto estoy empezando a montar una nueva obra que va a ser muy interesante, se llama Cabaret Carnaval, entonces, claro, desde la danza contemporánea, pero con una propuesta allí, vamos a ver cómo sale todo, con gente aquí de Santa Marta, entonces muy contenta por lo que viene, ya te estaré contando y ya le estaré contando a todo el mundo para que estén pendientes de lo que se viene. Claro que Y sí. muchísimas gracias, Anita, por esta invitación. Creo que estos espacios son muy importantes, los espacios de análisis y de conversación, ¿verdad? Entonces, pues nada, mil gracias y bueno, y que sigan aquí charlando mucho sobre los procesos de creación. También. Quiero no despedirme porque Nubia me hace la pregunta que cuando vuelva a entrevistar a alguien, pregunta Nubia desde Barranquilla. Nubia, bienvenida, te desea muchos éxitos. Nubia, este Café con Ana Webinars tiene lugar todos los lunes a la misma hora. Estamos en este momento recorriendo el camino del artista. Me encanta y aprovecho la oportunidad para contarles que dentro de 8 días vamos a hacer el lanzamiento de un libro que una amiga escribió, que se llama Todas esas cosas que hice. Hoy trabajamos el universo de la danza y el lunes vamos a trabajar el universo de la palabra escrita, de esas obras literarias que han trascendido fronteras y que nos han hecho vibrar también desde la palabra escrita, así como Olga, desde su puesta en escena, desde su pasión, nos hace vibrar a través de su danza y de su arte. Gracias a todos por estar aquí, gracias Olguita por aceptar te mando un abrazo enorme, confío que por favor déjanos saber tu próxima hora para que estemos allá todos en primera fila aplaudiéndote. Vale, muchísimas gracias y por aquí pues saludo, veo que Nubia Flores, que es una gran amiga, maestra y colega también desde Barranquilla, un abrazo muy fuerte, te pregunta por la programación, ya seguramente tú le darás la información más claramente después y Anita, una vez más, mil gracias por este espacio. Abrazotes. Abrazotes, saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Muchas gracias.